de respeto, lo primero, que es lo que te inculcan, respeto al compañero, respetar al rival, el ir cada día a entrenamiento, el llegar a una hora, el no poder llegar tarde. O te tomas a fondo los entrenos o en el partido es difícil mejorar por el tema de que no tienes tampoco mucho trabajo. Que fueron un poco ellos los que me dieron la base para que ese año también pudieran fijarse en mí en la selección española y poder ir. Mi primer recuerdo es verme la camiseta en Las Rozas con el escudo de la selección, pues alucinas. Es decir, en ese momento tenía 16 años. Es peligroso para chavales ahora que lo veo con 24 años y tal, es peligroso porque en ese momento te crees que ya eres jugador de primera división y no eres ni un 10%. Y de esa temporada tengo un muy buen recuerdo porque al final fue ascender con el filial que en esa época llevaba muchos años en tercera. Era la época, creo que aún era segunda B. En ese año el equipo la verdad que no fue muy bien y si me pongo a tirar nombres fliparías que no funcionara ese equipo. El delantero estaba Tobar y Bradiabate, que uno se ha hinchado con el Baleares y el otro está en primera división con el Alavés. De centrales, si no voy mal, ese año estaba Pep Gallá, que ha hecho en segunda, ha jugado, David López era el central, es decir, Miguelito. Bueno, si me pongo a tirar nombres no entiendo cómo no funcionó ese equipo. A mí me coge Aguirre y me dice que no quería un portero acomodado, obviamente, que un chaval de la isla sin jugar, sin rodaje, que tuviera que estar ahí de tercero, pues hablé con él y me dijo que él creía que la mejor opción era salir. Y pasas de lo que te he dicho, de estar en primera división, en dinámica con un equipo de primera división, haciendo pretemporadas, pensando que te vas a quedar ahí de tercero, a cambiar de idea y verte en un club humilde como es el Sestao y equipos, lo que te digo, de tener que salvarte, tener que verte otra vez en esa situación, decir, venga, pues el mentalizarte, el ver que a lo mejor incluso iba peor que hace 2 años, pues sinceramente puedo decir que he perdido muchísimo más, pero muchísimo más de lo que he ganado a día de hoy en mi carrera. De verme otro año metido en eso, en esa dinámica, de no salir, porque ya no es que vayas a bajar, es que ves que no estás ni compitiendo, es que ese año es que ni competimos, es decir, saltabas al campo y no teníamos los medios para competir. La verdad que fue un poco frustrante, pero bueno, te ves que son tus últimos meses en el Mallorca después de 13 años, ¿sabes? Y fui para 3 meses en teoría y al final me he acabado quedando todo el año. Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas on Joc, que nos acompaña Pere Joan. ¿Cómo estás? Todo bien, aquí, encantado de estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo empieza tu historia en el fútbol? Mi historia en el fútbol, pues yo todo empezó en Campicafort, de mi pueblo, a raíz de mi padre, que ya había jugado anteriormente en casa y fuera, pues con 3 años me apunté al equipo de mi pueblo, empezando en fútbol sala. Y de ahí, pues ya la verdad que empecé desde el primer año en la portería. Y siempre es verdad que he tenido ese querer jugar de jugador, pero siempre me han tirado para atrás. Será por algo. Y a raíz de eso fui creciendo en el Campicafort, nunca me quise mover, siempre quería estar con mis colegas en el pueblo, siempre quise estar ahí, hasta que llegó el Mallorca, la verdad que a temprana edad, cuando era alevín, y me fui para el Mallorca sin pensármelo. Y bueno, has estado prácticamente toda tu vida en el Mallorca. Sí. ¿Qué significa para ti haber vivido todos estos años en el Mallorca? Bueno, yo he estado 13 años en el Mallorca, la verdad, y yo sabía que si me movía del equipo de pueblo de pequeño y iba a dejar a los colegas, era para ir al Mallorca, lo tenía clarísimo. Es verdad que en ese momento había otra opción también, pero mi padre y mi familia siempre han sido todos del Mallorca, yo ya lo era, yo nací ya con el carnet de socio del Mallorca y lo tuve muy fácil. Fue decir que sí, ir ahí y el sueño que hasta el día de hoy sigo diciendo lo mismo, que he podido cumplir mi sueño, que hasta ese momento, hasta ahora que tengo 24 años, ha sido vestir la camiseta del Mallorca. ¿Y cómo recuerdas esos primeros años en el Mallorca?
Bueno, pues los recuerdo muy bonitos, sobre todo el momento en que me dicen, porque yo fui los miércoles, cuando yo jugaba en el Camp Picafort, hicimos la mítica Copa Sa Pobla, que ahora es la Copa Mallorca, y jugamos contra el Mallorca, tal, y a raíz de ese torneo, pues empecé a ir los miércoles a entrenar con el Mallorca. Iba cada miércoles, me acuerdo, miércoles o jueves, a entrenar, me llevaban ahí y tal, y cuando iba acabando la temporada le dijeron a mis padres que el año que viene pues querían que estuviera ahí. Y cuando me dieron la noticia, me acuerdo que estaba en el coche, creo que es de los momentos que más alegría he sentido en mi vida, porque aunque ahora tengo 24 años, es que lo recuerdo como era el sueño. Es decir, en ese momento pues se cumplía. ¿Y cómo era el día a día dentro de la estructura de un club profesional como el Mallorca? Hombre, el Mallorca la verdad que desde que llegué ya el cambio fue una locura. Al final, dentro de un club como el Mallorca, yo es verdad que tengo que decir que he vivido la época del Mallorca de estar en segunda B, en segunda y en primera, estando en la cantera. Y obviamente ha cambiado la manera de trabajar según la categoría. Obviamente a medida que pasaban los años y estaba más años en primera, pues mejor. Pero la verdad que la esencia de club profesional histórico como es el Mallorca, a nivel de trabajar, las instalaciones, los entrenadores, sobre todo yo que más que un entrenador, los porteros tocamos más entrenadores de porteros, no tengo ni un mal recuerdo de decir no he trabajado bien o no. Cada año notabas una mejoría y eso se lo tengo que agradecer toda la vida al Mallorca, que es el que me ha hecho que ahora a día de hoy pueda seguir viviendo de esto. ¿Y quién era tu ídolo por aquel entonces? Mi ídolo siempre ha sido Iker Casillas. Yo es verdad que es lo que te he dicho, quería ser jugador porque me llamaba más el ser jugador, pero igual no me hubiera ido bien. La verdad que Casillas siempre ha sido mi referente y a día de hoy hasta cuando lo critican muerdo. Y la verdad que Casillas, y te diría que del Mallorca también, mira, iba mucho. Es verdad que dirás, ostra, pero yo siempre he sido muy de la época cuando llegué, me acuerdo mucho de Ensue. Me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho Emilio Ensue y lo tenía también ahí como un jugador que lo admiraba bastante. ¿Y qué valores te inculcó el Mallorca en esa etapa formativa? Pues yo diría que el Mallorca, más que criarme futbolísticamente, que es al final lo que me he llevado, me ha criado mucho como persona, porque un club, cuando llegas a un club con la estructura del Mallorca y con esa base, con todo lo que te quiere inculcar, es que a veces parece que se dice por decir, pero ya solo el hecho de estar en un vestuario con otros compañeros, con gente de todas las razas, ya estás en ese mundo metido de respeto, lo primero, que es lo que te inculcan, respeto al compañero, respetar al rival, el ir cada día a entrenamiento, el llegar a una hora, el no poder llegar tarde. Pues eso son cosas que desde pequeño vas inculcando y a día de hoy pues aplicas porque te lo han enseñado tanto en casa como en Mallorca. Eso es lo que creo que me he llevado del club. ¿Y cómo recuerdas el salto de fútbol 7 a fútbol 11? Hombre, el salto de fútbol 7 a fútbol 11, ahora mismo es verdad que tengo un poco de lagunas, pero es de los más grandes cuando eres chaval. Yo también que he tenido así un poco la experiencia de entrenar. Entrené al margaritense, a Benjamín. Sé que cuando los chavales van subiendo de categoría, porque yo de pequeño no tengo tanto el recuerdo, pero cuando vas subiendo de categoría, al final cuando subes de dimensiones, sobre todo yo que soy portero, que ya no es el campo, un portero no notas tanto la distancia, notas más la portería, pues tienes que adaptarte rápido porque muchas veces te pasa que cuando eres jugadores que son muy buenos en fútbol 7, si no se adaptan a fútbol 11 desaparecen rápido. Así que me acuerdo que fue una época de lo que más me costó, yo creo que fue la portería, las dimensiones de la portería, de tener que impulsar más, tener que el área de repente era más grande, tirabas de skip y no llegabas ni a medio campo y pues eso era lo que recuerdo que más me costó. ¿Y el salto juvenil cómo lo recuerdas?
Bueno, el salto a juvenil, yo tuve la suerte que ya desde mi primer año de juvenil estuve en el San Francisco de H y ya pude competir a lo que viene a ser la máxima categoría nacional de juvenil que hay en España y pude coger ese nivel ya de la península y tal, porque es verdad que la etapa formativa en Mallorca, jugando en el Mallorca como portero tienes poco trabajo. Eso no, yo creo que no es nada nuevo, es decir, cualquier portero que está en el Mallorca en su edad formativa, o te tomas a fondo los entrenos o en el partido es difícil mejorar por el tema de que no tienes tampoco mucho trabajo. Y me acuerdo que fue eso, lo que más noté fue de repente que no te chuten y a lo mejor ganar casi todos los partidos, a irte a un San Fran de H que cada partido tienes que competir, te llegan 40 tiros por partido y lo tienes que sacar. Y eso yo creo que fue el cambio más grande a juvenil. Me acuerdo más del año del San Fran casi que los dos de Mallorca que tuve. Los del Mallorca sí que fue... había trabajo, pero menos que en el San Fran. Y me acuerdo mucho de ese año, de ese cambio, de decir, de etapa formativa en Mallorca que juegas contra equipos de la isla que no hay mucho trabajo, a de repente irte a un San Fran de H y jugar contra un Barça de H, un tal, y que te bombarden. ¿Y cómo recuerdas ese primer año de juvenil? Ese primer año de juvenil fue... Me acuerdo que estaba Pere Tarradellas de entrenador, que he tenido la suerte de verlo, está en el Terrassa ahora, de segundo. Y yo diría, es que lo recuerdo mucho porque fue el año que empecé a ver el fútbol de otra manera. Sí, me acuerdo mucho de Pere Tarradellas y de Pau, que era el entrenador de porteros, y me inculcaron mucho el juego de pies, el mirar lejos para ver cerca. Todo esto son cosas que ya empecé a aplicar en juvenil de H, que fueron un poco ellos los que me dieron la base para que ese año también pudieran fijarse en mí en la selección española y poder ir. Me inculcaron ese juego de pies, ese ser atrevido a salir del área, ese querer salir a balones aéreos, que bueno, no trabajabas tanto anteriormente porque no lo necesitabas y ya se te empezaba a requerir en esa categoría. Y me acuerdo que yo diría que es de los años que más conceptos cogí de ese entrenador porque tenía mucho... Me acuerdo, yo lo comparaba mucho, obviamente separando con Guardiola. Era muy el estilo de repente te ponían los centrales súper atrás, veía cosas que no habías visto, él venía a recibir el pivote y tenías que aprender eso. Y yo creo que diría que fue lo que más me llevé de ese primer año de juvenil. Y ya que lo has nombrado, ¿cómo recuerdas el ir con la selección? Pues la verdad que muy bonito, porque es verdad que he tenido la suerte de ir un par de años. Fui desde la sub-16 hasta la sub-18. Y luego llegó el COVID, que fue la putada, y el sub-19 me lo pasé en casa. Pero me acuerdo que esa época de selección, ya solo la experiencia que te llevas de vestir la camiseta de tu selección, el poder ir a un mundial, el estar con compañeros que ahora hoy en día son estrellas mundiales, pues la verdad te llevas ese recuerdo y te das cuenta también que en el fútbol a veces pues cada uno en ese momento estás igualado en ese nivel y de repente ves que por temas futbolísticos uno tiene más lesiones o otro menos o tal, pues uno llega o no, o llega antes o no, porque nunca se sabe en esta vida quién puede y quién no. El que ahora está arriba a lo mejor luego está abajo, el que está abajo está arriba. Pero el recuerdo que me llevé de ir a la selección, lo primero que te puedo decir es el verte con la camiseta. Mi primer recuerdo es verme la camiseta en Las Rozas con el escudo de la selección, pues alucinas. Es decir, en ese momento tenía 16 años, ves el vestuario, obviamente en ese momento ya solo estar con jugadores que estaban en el Madrid, en el Barça, tal, ese primer momento flipas. Luego ya lo vas haciendo normal a medida que pasan las convocatorias, ves que vas entrando, ves que estás en ese nivel y que te sientes uno más y que tú también puedes. Y la verdad que la experiencia que te llevas ya es de por vida, eso no me lo quita nadie. Y el segundo año de juvenil, ¿cómo va? Que, si no me equivoco, vas a estar convocado con el primer equipo, un partido. Sí. Tuve la suerte del segundo año de juvenil ya empezar a entrenar algún día en dinámica con primer equipo. Estaba Fernando Maestro y Vicente Moreno, de entrenadores.
Fernando Maestro era entrenador de porteros, que también un mítico. Y la verdad que le tengo mucho cariño porque fue de los primeros que cuando empecé a subir al primer equipo me trató siempre súper bien, haciéndome sentir uno más siempre. Al final con 16, 17 años cuando entras en un equipo de veteranos como y en un club y más con lo que conlleva estar entrenando con el primer equipo del Mallorca para lo que significaba para mí, pues la verdad que los primeros entrenos te diría que muy nervioso. Muy nervioso y nada, pero a la que pasaron 2-3 semanas y ya pude ir viendo también lo mismo que como con la selección, que puedes estar en ese nivel, que vas entrenando, que te ves ahí, que tienes que aprender, que tienes que mejorar, que tienes... En ese momento tenía a Miquel Parera y Manolo Reina ahí entrenando con ellos y aprender de lo que te decían y llegó la suerte de poder tener esa convocatoria que fui a... Me acuerdo la primera creo que fue contra los Osasuna, que ya el Mallorca había subido a primera división y fue el partido que ya estábamos en segunda otra vez, fue el último. Me acuerdo que era año de COVID, si no voy mal, el estadio vacío y tal. Pero la primera experiencia que tuve así en fútbol profesional en ir convocado fue esa y ya llegó el verano y estuve todo el verano ilusionado con eso. ¿Cómo lo asimilas eso de que pasas de estar en un equipo juvenil a de repente verte en un campo de primera división? Pues sinceramente, en ese momento es peligroso para chavales ahora que lo veo con 24 años y tal, es peligroso porque en ese momento te crees que ya eres jugador de primera división y no eres ni un 10% o ni un 1% en ese momento de lo que viene a ser un jugador de primera división. Te confunde mucho el hecho de poder estar en dinámica de primer equipo, de estar entrenando, de tú verte ahí entrenando. Parece a veces que ya eres jugador y te montas películas que no son. Y eso es lo que creo que más me lleve de esa primera convocatoria. Ahora que tengo 24 y he tenido la suerte también de poder ir con el Valencia convocado a partidos, con el Mallorca he ido, gracias a Dios, bastantes. Es verdad que no he tenido la suerte de debutar, ojalá. Pero mirando atrás, yo creo que lo que más peligro tiene cuando eres joven y estás en un filial y empiezas a ir al primer equipo es el no confundirte, el saber que tú eres ahora mismo jugador del filial, que estás ayudando al primer equipo. Si te caen minutos, siempre ir con ese respeto y esa humildad. Y yo creo que eso fue algo que a lo primero sí que a lo mejor me pude confundir porque te piensas que eres jugador de primera división, pero a medida que pasan los meses y vas entrenando y te vuelves a ver en el filial otra vez entrenando y el otro día subes y tal, aprendes a administrar ese sentimiento, ¿sabes? De decir, calma, ahora te toca subir, respeto, bajas y la verdad que aprendizajes. ¿Cómo te dan la noticia de esa primera convocatoria? Pues me acuerdo de la primera convocatoria, la primera fue Fernando Maestro, que vino al vestuario y me dijo, me acuerdo que me dijo que era un premio al final de temporada por el trabajo del año. Y vino y me dijo, vienes con nosotros a ese último partido convocado y ya para mí eso un sueño. Es decir, no iba ni a jugar, pero ojalá, pero ya era una locura. Con 16, 17 años en ese momento, encima había sido el año que había ido al Mundial, volvías del Mundial y ibas convocado con el primer equipo, pues una locura, la verdad. Bueno, ahora que lo has dicho antes, si se me ha ido, el Mundial, ¿cómo lo vives? Bueno, pues el Mundial fue en Brasil, sub-17, y la verdad que fue un poco, en el momento no, pero me lo llevas a decir un mes antes, que hubo una convocatoria en Qatar, hubo unos amistosos, ahí que era de preparación para el Mundial, en teoría. Yo ni lo sabía, yo ni sabía que esa convocatoria era como una preparación. Y fui ahí a jugar los partidos en Qatar, entrenamos y luego llegó la convocatoria al Mundial, que me enteré porque salió ahí la página de la selección española, como se enteran hoy los que ellos por la lista, yo porque vi la publicación en Instagram
y vi la convocatoria ahí y flipé. La verdad que aluciné, dije, ves lista mundial, no sé qué tal, y ves tu nombre ahí y dices, con todos los que había en ese momento, que por tirar nombres estaba en esa selección Pedri, estaba Alejandro Francés, Rafa Marín, Javi López, Ilais Moriba, es que no sé, me puedo poner aquí nombres que ahora están en primera división siendo superestrellas o en primera división y, coño, y siempre es bonito poder decir, pues mira, he compartido vestuario, un mes y medio de convivencia con ellos y la verdad que aprendí un montón, me llevé un montón de experiencias. Lo único jodido fue que no ganamos ese mundial, pero bueno, la experiencia fue espectacular, la verdad. ¿Y ya el último año de juvenil, cómo fue? Pues el último año de juvenil fue jodido, porque yo ya ahí hice pretemporada con primer equipo, entré a hacer pretemporada con el primer equipo y en esa pretemporada, en un entreno con Luivi, que para mí Luivi, así como llegó al Mallorca, ha sido de las personas que me han dicho todo a la cara y me han hecho creer que pues puedo ser portero, que sirvo para esto. Yo diría que es Luivi. La verdad, Luivi cuando entró él al Mallorca fue de las personas que mejor me han influenciado, que más las cosas sinceramente me han dicho a la cara. Y me acuerdo que fue justamente entrando con él y Parera, después de un entreno que ya había acabado, hicimos un ejercicio y me partí el isquio y a raíz de esa rotura que fue bastante grave, estuve 3 meses, tuve 2 recaídas seguidas y mi último año de juvenil no jugué ni un partido y el siguiente de filial tampoco. Estuve 1 año y medio, así que no pude jugar por lesión, pero bueno, también te sirve de aprendizaje. Ese momento te lo tomas con otro punto de vista y me ayudó a madurar ese año. ¿Y cómo afrontas tú eso psicológicamente? Pues sinceramente te refugias un poco en otros lesionados, eso es lo que hice yo. Me acuerdo que estaba Alex López de Grot, estaba Elías también recuperándose de la rodilla, estaba Enzo y estábamos ahí en el fisio y cada uno, estuvimos los mismos todo el año. Estaba Joan Sastre, me acuerdo que entraba y salía también, y me acuerdo que me recuperé con el primer equipo y pues nos refugiábamos en cada día ir ahí, hicimos como nuestro equipo dentro del equipo y con la ayuda de los fisios y los médicos pues te haces la idea de que esa es la temporada que te espera. Y luego ya das el salto al fútbol amateur, tercera con el Mallorca B, pero bueno, has dicho que no juegas, pero ¿cómo vives esa temporada que, si no me equivoco, subís, ¿no? Sí, esa media temporada entro, es decir, que empezamos esa temporada la portería era Leo Román, yo y Elías, y esa temporada entro a mitades de año, un poquito antes, y la verdad que, bueno, acabé al final jugando, me acuerdo, 11-12 partidos, que estuvo bien, encima conseguimos el ascenso, y de esa temporada tengo un muy buen recuerdo porque al final fue ascender con el filial que en esa época llevaba muchos años en tercera, era la época creo que aún era segunda B, o era la primera de segunda ref, pero sé que era el año que cambiábamos y llevaba muchos años el Mallorca metido en tercera, que no subía a segunda B y tal, y pues el conseguir hacer eso la verdad que fue una temporada que le tengo mucho aprecio porque encima empiezas de ver 1 año y medio sin jugar y acabas ascendiendo con el club de tus amores, por decirlo de alguna manera. La verdad que le tengo mucho cariño a ese año. Encima fue también el año que conocí, por decirlo de alguna manera, entrené también ya con el primer equipo más diariamente y iba bastante. Y la verdad que acabó el año muy bien para cómo empezó. ¿Y cómo recuerdas ese ascenso? ¿Alguna anécdota que puedas contar? A ver, si algo que sea así... Me acuerdo mucho de que en ese ascenso hicimos una fiesta en casa del míster y sé que algo que te puedo contar es que empezó la fiesta, me acuerdo que era no me acuerdo exactamente dónde estaba la casa, pero creo que era en Mancor de la Vall, no me hago mucho caso.
y acabamos en Campigafort, en mi pueblo. Me llevé a medio equipo a Campigafort, a la playa, así que la verdad que lo celebramos porque después de tantos años lo merecía la ocasión. Y eso es una anécdota de las que de todo lo que pasó. Y bueno, subís a segunda ref, un año malo, bajáis, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, fue un año duro por el resultado. Es verdad que en ese año empezó también, que tuve ahí, empecé con el primer equipo en pretemporada, me acuerdo. No sé si era ya la época de Aguirre. Creo que sí, creo que ya estaba Aguirre, del año anterior ya estaba Aguirre en el Mallorca y pues fui a Austria a hacer la pretemporada, todo bien. Y bajé bastante tarde al filial, que eso me costó no jugar los primeros partidos. Y bueno, en ese momento el míster del filial creía que tenía que jugar al que se llevaba desde pretemporada con ellos y me costó un par de partidos entrar a jugar hasta que, bueno, luego tuve la suerte de que empecé a jugar porque bajé y empecé a entrenar con él para que viera que también yo estaba bien y empecé a jugar y es verdad que ese equipo el año no funcionó. En ese año el equipo la verdad que no fue muy bien y si me pongo a tirar nombres fliparías que no funcionara ese equipo. El delantero estaba Tobar y Brady Abate, que uno se ha hinchado con el Baleares y el otro está en primera división con el Alavés. De centrales, si no voy mal, ese año estaba Pep Gaya, que ha hecho en segunda, ha jugado, David López era el central, es decir, Miguelito. Bueno, si me pongo a tirar nombres no entiendo cómo no funcionó ese equipo, pero bueno, se dio que bajamos y lo recuerdo, a ver, a malas por el resultado, pero sí que me llevé el hecho de, bueno, pues primer año que compites en una segunda B, una segunda ref, que es un grupo 3 de segunda ref, con respecto a los demás creo que es el más complicado de todos por nivel y pues el haber competido bastantes partidos en esa categoría, la verdad que fue otro paso más que di a seguir madurando futbolísticamente y a poder tener minutos en categorías superiores. ¿Y cómo era el ambiente en el vestuario del día a día de perder, ir a entrenar, volver a perder? Pues sinceramente que controlamos muy bien porque yo durante mi carrera es que he tenido estos últimos 4 años, he jugado en 4 equipos que el objetivo ha sido no descender, así de claro, es decir, aún no. El primer año el que he dicho es el ascenso, después de eso vienen 4 equipos que el objetivo era no descender y súper contento con eso porque más presión que eso no puedes tener y me acuerdo mucho de ese año del ir día a día a entreno, saber que la cosa no está funcionando y la gente creería más o menos en el trabajo, pero nadie nunca creo que tiró la toalla, nadie nunca hizo un mal gesto, nadie nunca dijo nada en contra del equipo. Se salían, no salían las cosas bien por lo que fuera y no se cambió nada tampoco, así que al final fue el resultado de la temporada, así que poco más a decir de ese año. ¿Y qué aprendizajes te deja una temporada complicada como esa? Bueno, una temporada donde desciendes, donde no has logrado el objetivo, donde le había costado tanto al club mantener, meter otra vez el equipo en esa segunda ref, pues la verdad que te vas bastante desilusionado con la temporada. Pero bueno, te llevas el aprendizaje de decir, he aprendido a convivir con esto, con un equipo que no funciona, en el día a día tener que ir a un sitio donde a lo mejor no te están saliendo las cosas y cada día tienes que ver y saltar al campo a veces sin esa motivación que es el que te da ganar, porque no es lo mismo saltar los lunes a entrenar ganando que perdiendo. Eso te cambia mucho. El equipo que gana cada lunes, te digo yo que tiene más probabilidades de estar contento que el que pierde cada domingo. Así que ese año nosotros, pues mira, no es que saliéramos cada lunes súper tristes, pero sí que no estaba la situación como para reír. Fue un año de aprender mucho, de controlar emociones, de estar tranquilo, de trabajar, de creer en el trabajo y
nada más. Y tras ese año das un salto de categoría, ¿no? Sí. ¿Has estado cómo se da esa salida? Pues la salida es un poco complicada, la verdad, porque yo empiezo pretemporada con el primer equipo y en ese momento yo soy el tercero del Mallorca. Y por cómo van pasando los meses, yo es verdad que le digo a mi agente que quiero que mi idea sería salir cedido a jugar porque, bueno, creía que con esa edad lo que necesitas son minutos. Y bueno, al final van pasando los meses y te ves de tercero en el Mallorca y vas entrenando bien porque me veía ahí bastante bien y tal. Y nada, pasan los meses, vas entrenando, estás de tercero y a 2 semanas de que acabase el mercado, yo había dicho que no ya a todos los equipos que tenía obviamente para hacer, porque a medida que pasa el verano pues se van agotando opciones. Cuando tú dices que no, pues se van cerrando puertas o no busca el Rebre porque ya le dices que quieres estar aquí. Y me llaman y me dicen que, bueno, que va a venir un portero, que era el Pichu Cuellar, que le tengo mucho cariño, la verdad que una persona top, y que tenía que buscarme un equipo para ir cedido, que el Pichu venía pues como lo que ha sido estos años, un referente para el vestuario, un tal, y a mí me coge Aguirre y me dice que no quería un portero acomodado, obviamente, que un chaval de la isla sin jugar, sin rodaje, que tuviera que estar ahí de tercero, pues hablé con él y me dijo que él creía que la mejor opción era salir. Obviamente me hubiera gustado que me lo hubieran dicho bastante antes, que a lo mejor teníamos opciones a algo que a lo mejor hubiera estado mejor que a correr a última hora. Pero bueno, gracias a Dios apareció la oportunidad del Sestao, la verdad. Y pues no me lo pensé, tampoco tenía mucho ya para mucho tiempo. Me acuerdo perfectamente que la noticia me la dieron un 28 de agosto y el mercado cerraba el 1 de septiembre, así que sí, tengo que agradecerle a Mágico, que es mi agente, que siempre ha estado ahí, para lo bueno y para lo malo, siempre ha estado ahí. Y me consiguió, hablamos con el Sestao y la verdad que fue una salida un poco rara de la cesión, porque me hubiera gustado que se hubiera hecho de otra manera, pero es que el fútbol es así, es que el fútbol no funciona como tú quieres. Es decir, yo obviamente al final cuando ya te haces la idea de que te tienes que dar de tercero en el Mallorca, que es una oportunidad única, porque coño, estás en primera división y tal, y de repente pasas de estar en la ciudad deportiva del Mallorca, 6 campos, viajar en charters a los primeros partidos de liga, a la pretemporada en Austria, a irte al Sestao River, que es un club de primera ref, bueno, en segunda ref, que volverá, y a verte en un campo artificial entrenando, en un estadio con una... Me acuerdo de Las Llanas, es un estadio con una aura increíble, es decir, ese estadio es de fútbol antiguo, es decir, me encantó esa época. Y cada día para entrenar tenías que ir, te cambiabas en el estadio y te ibas a pie hasta un campo artificial que había a 10 minutos, 8 a pie, y pasas de lo que te he dicho, de estar en primera división, en dinámica con un equipo de primera división, haciendo pretemporadas, pensando que te vas a quedar ahí de tercero, a cambiar de idea y verte en un club humilde como es el Sestao y tener que encima matarte, porque yo cuando llego la temporada ya está empezada y me dicen que ya tienen a su portero, que en ese momento era Sergi Puig, que también una persona de 10, es decir, espectacular, un nivel espectacular, cantera Barça, todo tal, y me dicen que, bueno, que él es el portero de momento y que si quiero jugar me lo tengo que ganar. Así que es lo que te digo, te vas ahí y encima ni te están diciendo que vas a jugar, ¿sabes? Fue como un shock muy grande, pero a la que pasaron 2 semanas vi que era lo mismo, un balón de fútbol, una portería y tener que parar. Y me metí a fuego con eso y al final, pues bien, la verdad. ¿Y cómo recuerdas ese año ahí en Sestao? Pues el año de Sestao te diría que es de los que
más cosas también, que estos últimos 4 años han sido de pasar cosas, han sido de escribir un libro, pero, pero la verdad que fue un año donde hice amigos, la verdad. Es decir, amigos en el fútbol haces pocos. Pues en Sestao hice amigos y también tuve la mala suerte, como lo que llevo últimamente, los últimos años de la carrera, de lesionarme, porque justo cuando también el míster me dio la titularidad y jugué esos 5 partidos seguidos, contra el Barça B en casa me rompí el aductor y ahí se puede decir que acabó un poco la temporada en noviembre. Y llevaba ese rodaje en primera ref, ya estabas tocando algo que hace de una categoría que veías nivel. Me acuerdo que juegas en Riazor, juegas en estadios, la Ponfe, estadios que flipas. Y me llegó esa lesión ese día, me acuerdo que me rompí el aductor, volví a Mallorca a recuperarme, que eso, mira, me dejaron volver, estaba cedido y tal, así que podría haberme recuperado y hubiera sido a lo mejor un poco más lento por el tema de instalaciones. Y el Mallorca, la verdad que vine a recuperarme aquí y a la que estuve, que es verdad que estuve casi 3 meses, volví a Sestao, pero ya bueno, el equipo empezó a ir mejor, porque es verdad que empezamos mal, el equipo empezó a ir mejor. El equipo fue bien con Sergi, que era el portero que estaba jugando, y el míster encontró que ya no había que cambiar la portería y al final se le tuvo que dar la razón porque nos salvamos y Sergi hizo un temporadón. Así que esa fue la experiencia en Sestao. Es verdad que hice amigos porque fue mi primera experiencia fuera de casa. Cuando sales de casa, al final le tuvo que dar la razón a Aguirre, que es lo que me dijo: sal y hazte como futbolista y persona, porque creces de las dos maneras. Y la verdad que fue una experiencia increíble por el hecho de ya tocar una primera ref, que la verdad que es una categoría que le veo mucho nivel, tiene mucho nivel la primera ref, y de cada año creo que se está profesionalizando más, poniendo límites salariales y todo, y la verdad que me llevé amigos, un aprendizaje increíble porque el entrenador de porteros espectacular también, la verdad. Aprendí mucho, fue el que me puso la pierna izquierda, por decirlo de alguna manera. y la verdad que ese estado me llevé más que a lo mejor minutos, que me hubiera gustado haber tenido más por el tema de la lesión, y luego que ya cuando volví no tuve otra vez la oportunidad. Pues me llevé eso, el aprendizaje de estar fuera de casa, los partidos que jugué y los amigos, la verdad. ¿Y cómo fue esos primeros días de estar ahí, verte solo en otro sitio fuera de tu casa? Pues la verdad que fue un poco locura, porque igual que ya te he dicho que el fichaje fue muy tarde, todo tuvo que ir muy rápido. Es que estos años igual, Valencia ahora igual. Es decir, todo ha tenido que ser estos últimos años rápido. Es decir, llegas ahí un 3 de septiembre, me acuerdo que llegué y ya me senté en la grada a ver el partido contra la Ponfe, ya era jornada 3, y la siguiente jornada ya estabas convocado. Aún no tuve la suerte de jugar. Tuve que irme ahí con 3 maletas, sin casa. Menos mal que pude estar en una casa un par de días mientras encontraba piso. Nunca lo había hecho. Y es verdad que los 2 primeros días eran agobio. Fuera de casa, tener que buscar piso. No tenías el coche aún porque lo tenía en Mallorca, porque tuve que ir rápido. La verdad que fue un poco estrés, pero lo tienes que sacar porque al final es tal. Y la verdad que luego van pasando los meses, vas yendo más a entreno, vas conociendo a los compañeros, te van ayudando y al final es lo que te ayuda a adaptarte. El club al que vas hace mucho también, en cómo te ayuda a adaptarte o no. Pero la verdad que la primera experiencia fuera de casa ahí en Sestao, los primeros meses fueron intensos. Y de esos 6 partidos que juegas en primera ref, ¿qué futbolista al que te enfrentaste dijiste: hostia, este es muy bueno? Lo tengo clarísimo. Yo me acuerdo de Pau Víctor y Pau Cubarsi. Estaban ahí. La alineación, la verdad, del Barça, yo diría que era el Barça. Encima ese año de Pau Víctor creo que fue, no sé si el mejor jugador de la primera ref, no me acuerdo ahora, pero al menos para mí, ya lo digo. y la verdad que yo diría que Pau Víctor, delantero. Pau Víctor yo creo que es el que más me sorprendió. Y luego vuelves al Mallorca, segunda ref con el filial, año peor que
que el Sí, primero. es verdad que ese año también fue un poco, tiene ahí su película, porque es verdad que yo llego al Mallorca ya con la idea de salir, sinceramente, y la verdad que me llegó una muy buena oferta de un equipo de segunda división ahora mismo y de 3 años, y bueno, yo tenía bastante idea ya de salir, porque hago la pretemporada con primer equipo, pero en ese momento entrenando somos 5 porteros. Estábamos Leo, yo, Pichu, Rajkovic y Dominic Grave. Y obviamente yo fui a hacer pretemporada y ya dije, aquí no hay sitio. Es decir, porteros ya curtidos, con partidos, con la experiencia, con la calidad que tenían, digo, bueno, aquí no hay sitio, tengo que salir. Y la verdad que pues, me llegó esa oferta y yo la iba a aceptar, la verdad. Hasta que, bueno, el Mallorca me dicen un día de subir arriba y me dicen que, pues, me quedara, que tiempo para irme a otros equipos y poder jugar en segunda o tal, tendría tiempo, que aquí me darían la oportunidad si cumplía, que tendría un año para jugar todo el año en segunda ref después de lo que venía, más ir entrenando con primer equipo, y que el año siguiente, que era a ver qué pasaba. Y yo pues con la ilusión de poder llegar al primer equipo, que es lo que llevaba 13 años luchando en el Mallorca, pues me quedé. Decidí no aceptar esa oferta, que no me arrepiento para nada porque lo hubiera hecho otra vez ahora mismo, la verdad. Y me quedé en el Mallorca y bueno, es verdad que fue otro año donde el filial creo que no se preparó bien la temporada, la verdad. Igual que hace ya 4, si no... Más o menos. Sí. No se volvió a preparar bien. Yo, la verdad que tenía el reflejo del otro equipo, ya me lo vi venir. Pero bueno, decidí quedarme, he dicho que sí, ya estoy metido en esto, he dado que sí la palabra al míster, he dado que sí la palabra al club y yo me quedo aquí a muerte con esta gente. Y bueno, no salió bien el año a nivel club. Yo es verdad que tuve la suerte de jugar bastante ese año y la verdad que no me vi mal. La primera vuelta, la verdad que estuve muy contento con mi primera vuelta, creo que hice una muy buena primera vuelta. El equipo no funcionaba, que eso era un poco lo que me tenía un poco más, no decepcionado, pero sí el volverte a ver en ese mood, igual que el Sestao, porque el Sestao también, equipos, lo que te digo, de tener que salvarte, tener que verte otra vez en esa situación, decir, venga, pues el mentalizarte, el ver que a lo mejor incluso iba peor que hace 2 años, cuesta, la verdad. Te quita un poco hasta las ganas de jugar a fútbol, del día a día. Lo que te lo salva es el vestuario. Yo creo que fue un poco lo que salvó que el año no nos volviéramos todos locos. El míster, hay que decir que Siviero supo administrar muy bien ese vestuario con la situación que tenía, porque bueno, Gustavo me parece un entrenador top, la verdad, y tampoco creo que le ayudaron mucho con los medios para poder hacer un buen año. Y bueno, no salió bien, se descendió y bueno, este año han vuelto a subir, así que espero que al menos preparen algo guapo. Y bueno, como es otra vez, ahora ya con 2 años más, el estar ahí, perder y perder y perder. Pues sinceramente, puedo decir que he perdido muchísimo más, pero muchísimo más de lo que he ganado a día de hoy en mi carrera. Y para nada me siento... Este año con el entrenador de porteros del Valencia hacíamos la broma, porque con el Mestalla empezó bastante mal la temporada. Yo llegué ya también con la temporada empezada. Y empezó también bastante mal, que parecía que podíamos descender. Y me dijo, tío, eres la viuda negra. Y ya vas al equipo que vas, equipo que parece que el Sestao nos salvamos, gracias a Dios, pero venía de en 3 años 2 descensos. Y tú, pues es difícil para tu cabeza. Es decir, para tu cabeza dices, joder, tío, ¿qué pasa? No sé elegir, no soy yo. Empiezas a comer la cabeza. Y al final, pues te das cuenta que bueno, al final el portero lo que tiene, se da mucha exigencia. Cuando se gana, pues
se sabe que no, tampoco se le da mucho mérito a la portería, pero cuando se va a estas situaciones muchas veces se mira atrás. Es decir, el fútbol funciona así y los que jugamos atrás tenemos que estar preparados para saber que esto es lo que hay. Y eso es un poco, yo creo, que lo que más me fastidió, el hecho de verme otro año metido en eso, en esa dinámica, de no salir, porque ya no es que vayas a bajar, es que ves que no estás ni compitiendo, es que ese año es que ni competimos, es decir, saltabas al campo y no teníamos los medios para competir. La verdad que fue un poco frustrante, pero bueno, te lo tomas como otra experiencia más y tienes que aprender, porque todos los años malos que llevo en el fútbol, sé que malos en el sentido a nivel lesiones, porque también el año pasado tuve la mala suerte de volver a lesionarme y estar 2 meses jodido del hombro. Y pues todo esto que te he contado de salir y ahora el equipo que fue mal y descender, creo que valdrán la pena aunque sea solo un año bueno en toda mi carrera. Es decir, va a valer la pena. Solo que haya un año, que haya otro ascenso, otra permanencia como lo que viví en Sestao, no hay nada en el mundo que creo que te dé esa sensación de ganar un ascenso, un título, una permanencia. Creo que no hay nada en el mundo, al menos a mí, que me dé esa sensación, el competir. Eso yo creo que yo estoy dispuesto a aceptar todos los años malos que tenga mientras me digan que haya 1 o 2 buenos, la verdad. ¿Y cómo lo vives, el descenso? Pues el descenso, la verdad que lo vivo, la verdad, si te soy sincero, yo me lo veía venir un poco desde que empezó la temporada, así que no sorprendió, la verdad. Es verdad que hicimos un muy buen grupo en el vestuario y el míster supo llevarlo muy bien, porque la situación también es verdad que es porque sucedió en un filial. Porque te digo yo que esta misma situación ocurre en un equipo como el Sestao, por poner un ejemplo, y a lo mejor hubiera sido un poco más incontrolable el vestuario. Pero bueno, yo ya venía de haber vivido ese fútbol donde pasas de jugar en edad formativa, desde que son de 18 a los 23, a haber jugado con padres, con gente que juega para dar de comer a sus hijos y cambia la película. Y claro, yo iba con esa mentalidad de ese año y ves que no es lo mismo, que a lo mejor no todo el mundo va con esa mentalidad y tienes que adaptarte, de decir, vale, no estás en esta misma situación, ahora es otra vez en un filial y tienes que intentar meter esa vena a tus compañeros, de decir, chavales, que un descenso no es nada agradable para nadie, porque va a ser más difícil para los que tienen contrato como para los que quedan libres. Al final, un descenso no le va bien a nadie. Y la verdad que, bueno, al final se acabó bajando y me llevé... La verdad que lo pasé muy mal, sobre todo, me acuerdo mucho del día del Baleares, que perdimos 3-0 en casa. Ese fue mi último partido en casa con el Mallorca y acabé muy tocado ese día, la verdad. Porque, bueno, sabes que pueden ser no te había llegado esa oferta de renovación que a lo mejor te esperabas que te llegaría. O sea, se va acabando la temporada y te ves que son tus últimos meses en el Mallorca después de 13 años, ¿sabes? Y dices, venga, pues este partido, al menos la temporada está yendo mal, al menos, y justo pierdes ese partido en casa, viéndote superado, de decir ocasiones, y te tienen ocasiones y tú no tienes ni la oportunidad de al menos irte con esa sensación, irte del Mallorca así. Fue un poco triste cómo acabó todo en el Mallorca, pero bueno, tienes que levantarte y decir que esto sigue. Antes parecía que en mi cabeza no había nada más que el Mallorca, y ahora pues por fuerza de la vida tienes que adaptarte, salir de casa como he hecho, y agradecido, porque la verdad que creo que me ha venido bien para mi carrera y para mí, sobre todo. ¿Y cómo será tu salida ya definitiva del Mallorca? Bueno, mi salida, sinceramente, del Mallorca, después de tanto tiempo y obviamente el Mallorca ningún club le debe nada a ningún jugador, obviamente. Pero es verdad que yo
me había quedado en el club a principios de año para ver si ocurría lo que habíamos hablado, y al final, pues la verdad que en diciembre y todo dijeron que sí, que renovaríamos, que habría una renovación, que tal. Y al final, pues sinceramente el año pasado fue un verano muy, muy duro, porque yo a principios de verano la verdad que tenía la sensación, hasta con mi representante, con tal, que íbamos a renovar, y la verdad que al final no llegó nada. Al final no llegó nada. Nadie me llamó para decirme tampoco que no íbamos a renovar, y vi que firmaron a otro portero, que era Bergström, si no voy mal, y te ves ahí que ya tienen ellos su portería hecha y que a ti no te están llamando. Y yo es verdad que esperé bastante hasta junio, julio, y para el filial y para tal no me llamó nadie para decirme al menos que no íbamos a renovar. Y bueno, fue un poco eso, lo triste, pero bueno, le guardo muchísimo cariño. Yo soy mallorquinista a muerte, lo seré toda mi vida, y toda mi familia lo es, todos mis amigos lo son. Yo vivo al lado del Estadio del Levante, en Valencia. Estaba viviendo al lado del Estadio del Levante y no quise ni bajar a casa para ver la alegría de los aficionados del Levante. Lo pasé bastante mal, y el haber salido así del equipo de tu vida, como muchos otros futbolistas les habrá pasado en sus ex equipos o hasta en el Mallorca, pues es algo que te hace crecer, porque te piensas que todo va a ser como tú quieres y no lo es, y que parece que a veces por tú hacer algo te lo tienen que devolver, y no funciona así, y menos en este mundo. Así que te das cuenta de cómo son las cosas, de que nadie está tampoco para ti, ni te debe nada a nadie. Es decir, estás tú solo con tus ganas de jugar a fútbol y a matarte contra todos. ¿Te sientes un poco engañado por parte del Mallorca? No, para nada. A mí el Mallorca siempre me ha tratado con respeto. Es verdad que en los últimos años pienso que se pueden haber hecho las cosas diferentes, que en mi carrera a lo mejor me podrían haber venido bien haber actuado de otra manera, que a lo mejor me he hecho ir un poco más atrás ahora. También mis lesiones no han ayudado, soy consciente, pero creo que siempre he dado lo mejor de mí. Creo que cuando se tuvieron que hacer cosas a nivel, como te he contado, cesiones o a poder haberlo hecho antes para ya poder haber entrado a jugar, en plan, si tú sientes que de verdad quieren que estés ahí, pues hacerte ir cedido a un equipo lo antes posible para que puedas jugar ya el primer partido de liga. Irme a la jornada 3 es jodido, pero eso es lo que hay, es fútbol. Tuve que adaptarme a todas estas situaciones y no le guardo para nada de... Ni me siento engañado por el Mallorca, ni siento que haya habido nada malo. Solo digo que me hubiera gustado, hubiera sido diferente, pero bueno, al final todo en la vida pasa por algo, y a día de hoy pues tuve que salir el año pasado del club pues de esa manera, y para nada me sentí engañado, la verdad. Y el verte durante tantos años ahí en el primer equipo, en primera división, y no llegar a debutar, o bueno, que veías que no jugabas, pero que estabas ahí, ¿era más, te motivaba o era un poco más frustrante? Bueno, yo soy consciente de que el nivel de la portería del Mallorca estos últimos años ha sido muy alto, gracias a Dios. Es decir, yo como ya no me miro a mí como futbolista, yo miraba al Mallorca como un aficionado también. Digo, joder, si tienes a este tío, lo ves como ya de un punto de un aficionado. Es decir, claro, yo obviamente mi sueño hubiera sido debutar y hacer toda la carrera aquí y ganar de todo. El sueño de todo niño que le preguntes de la cantera y te va a decir eso seguramente. Pero yo es verdad que soy mallorquinista desde que nací, es decir, nací con el carnet de socio, ya llevaba la camiseta del Mallorca y era mi sueño. Mi sueño, lo único que me ha faltado en el Mallorca es al menos haber debutado, es lo único que me lo llevo. Pero
La verdad que las lesiones no me han ayudado a nada porque siempre, no sé cómo lo he hecho, pero me he lesionado en momentos que no toca o a principios de temporadas o tal y tampoco ha ayudado mi lesiones no ha ayudado a que eso pueda pasar y luego que cuando tú estás lesionado hay otra gente trabajando ahí que aprovecha esa oportunidad, que hace las cosas bien, que la portería funcionaba, que no tenía por qué cambiar y no te llega a ti la oportunidad. Obviamente hubiera sido un sueño, pero no se me dio y me lo tendré que buscar en otro sitio. ¿Y cómo será tu fichaje por el Valencia? Pues mi fichaje por Valencia será después del verano que te he contado, que no llega la renovación del Mallorca, pues es verdad que hay intereses de otros equipos y yo la verdad que bueno, decido esperar a un club hasta casi el 31 de agosto, cuando me entero que el Mallorca no lo vamos a hacer. Hay un club ahí que me hace bastante ilusión ir, como era el Español en ese momento, y tenía la oportunidad de ir ahí, estuvimos hablando bastante y casi el último día de mercado, porque me acuerdo perfectamente, estaba en una mesa sentado el último día de mercado, esperando a si me llamaban o no. Al final no me llamaron para firmar y me quedé a 1 de septiembre sin equipo. Después de todo lo que había pasado ese verano, me quedé sin equipo y la verdad que fue un verano bastante duro. Y ahí dije, a lo mejor ahora ya entras donde o pase algo, se lesione uno o esperas a diciembre. Y pues se dio una carambola en el Valencia de que los dos porteros se iban al Mundial con España sub-20, que son Vicente Abril y Raúl Jiménez. Se fueron para allá, estaba Nil Ruiz lesionado y se quedaron sin porteros. Y me llamaron, me dijeron si quería ir a Valencia para esos partidos, que iban a ser 6 o 7. Y la verdad que firmé para 3 meses, en teoría. Firmé para estar esos 3 meses, jugar esos partidos que, mira, pues en un club como el Valencia te estaba dando la oportunidad ya de jugar sin tampoco saber cómo estabas, porque llegué y a los 2 días de hacer 2 entrenos ya firmaron. La verdad que al Valencia le tengo que estar agradecido de por vida porque han sido los que cuando no tenía nada en ese momento han aparecido y me han dado esos minutos y este año ahí. Y fui para 3 meses en teoría y al final me he acabado quedando todo el año. ¿Y a nivel individual cómo ha ido este año? Pues la verdad que a nivel individual la verdad que bastante bien. Los partidos que jugué, los que me tocaron los aproveché. Luego cuando llegaron los otros porteros yo ya sabía la situación que había. Obviamente ellos son el proyecto del Valencia con la edad que tienen. Son 2 chavales que estoy 100% seguro, si no pasa nada, que en el fútbol no hay nada seguro, pero tienen las condiciones para jugar en primera división los dos. Y cuando llegaron ellos, pues obviamente eran los proyectos y yo fui para esos partidos y aproveché un montón esos partidos y luego he tenido la suerte de entrenar bastante con el primer equipo del Valencia, de aprender también de porteros como Julen, Dimitrescu, Cristian Rivero, Marcos, que eran de porteros, Andoni, que es el hijo de Ocho Torena, el mítico del Valencia. Es que ahí el Valencia es historia, es decir, es historia de España y el poder haber entrenado con el primer equipo, tener la suerte hasta de ir convocado, de tener la oportunidad de estar en un ambiente también como es un club como el Valencia, que históricamente es una locura, pues mira, a lo mejor si no hubiera pasado eso con el Mallorca no hubiera podido vivir estas experiencias que la verdad estoy muy agradecido y la verdad que es un año que el Valencia creo que me ha hecho mejorar muchísimo. Creo que soy mucho mejor portero de lo que llegué siendo al Valencia. Creo que es de los años que más he crecido a nivel portería y la verdad que estoy súper contento de mi decisión de pues cómo se dio todo al final. Creo que cómo se había puesto la situación después de ese 31 de agosto y de todo el verano que había pasado. Creo que el haber acabado en un club como el Valencia, obviamente todos los jugadores quieren minutos, pero bueno, soy de los que piensa que eso
te llega más tarde o más pronto en el sitio que te toque, y el día que me toque estaré otra vez preparado. Cuando me ha tocado jugar creo que lo he estado, y cuando no creo que he sido muy buen compañero. He intentado ser humilde, esperar mi oportunidad. Solo creo en el trabajo y eso es lo que he hecho en el Valencia. Trabajar, esperar si había alguna oportunidad y nada más. ¿Y cómo vives esas experiencias de ir con el primer equipo? Pues la verdad que fue muy bonito porque, claro, yo esto lo viví en enero, que yo en enero era el momento que no sabía si me iría o no, y llevaba ya desde que llegué bastantes días entrenando, ayudando al primer equipo en los entrenamientos, ahí con Marcos y tal, y la verdad que me vi otra vez disfrutando de jugar a fútbol. Igual que te he dicho que cuando te pasa lo que te pasa en el Mallorca, que equipos que van a descender y tal, ahí la verdad que he vuelto a disfrutar de la experiencia de estar en un club como el Valencia, de entrenar en un campo donde tienes tu propia parte para entrenar con porteros, con 2 entrenadores de porteros. Es un lujo, la verdad. Y la experiencia de cuando se dio la carambola, que se lesionó Julen y Cristian tuvo tarjetas y tal, pues la verdad que me dijeron de ir convocado a esos 3 partidos y la verdad que impresionante. Es un estadio que cada fin de está lleno. Yo la verdad con la afición del Valencia creo que ahí es lo mejor que tiene el Valencia, la afición, la verdad. La afición del Valencia es una locura. Y la experiencia de haber podido vivir eso con la camiseta del Valencia, la verdad que eso me lo llevo. Es decir, eso no me lo puede quitar nadie ya, y la verdad que estoy súper contento de haber jugado en el Valencia, la verdad. ¿Y ahora ya sales del Valencia? Bueno, ahora no sé aún exactamente de dónde voy a acabar. Es verdad que no doy nada por cerrado. No sé si seguiré en el Valencia, si no, si acabaré en España, fuera, no tengo ni idea. Pero sí que hay ahí cosas que ahora estamos mirando, que creo que es lo mejor para mí. Creo que lo que más necesito ahora después de este último año, creo que es jugar. Es decir, creo que lo que necesito ahora son minutos, e intentaré buscar, dentro de lo difícil que están los minutos en la categoría lo más alta que se pueda, intentar encontrar el mejor sitio. Y voy a preguntas más generales. Si te tuvieses que mojar y decir cuál ha sido el mejor entrenador que has tenido, ¿cuál dirías? El mejor entrenador que he tenido. Yo es que soy portero y te diría que más que entrenador, yo miro muchos entrenadores de porteros. Es decir, entrenador obviamente tal, pero a mí los que más te ayudan son entrenadores de porteros. Y yo, lo que te he dicho, creo que Luis ha sido uno de los que más cosas me ha dicho a la cara. Es con el que he tocado un poco lo que viene a ser la primera división, el que me ha metido en ese mundo de entrenar día a día con ese ritmo, con esa gente, con ese nivel en portería, con esos entrenamientos. Yo creo que para mí, yo creo que el mejor entrenador que he tenido ha sido Luis. ¿Y cuál ha sido tu momento más feliz y tu momento más duro en el fútbol? Yo diría que mi momento más feliz te diría que es cuando me enteré a lo mejor de la convocatoria con la selección española al Mundial. Igual ese momento creo que es de los momentos más felices, a nivel igual formativo, igual a nivel ya más profesional, que ahora la permanencia con el Sestao, ese día fue muy top. Y de los momentos más tristes yo creo que es el momento en el que me hice la idea de que me iba del Mallorca, la verdad. Yo creo que ahí fue de lo más triste y el que más me ha costado asimilar. A día de hoy y todo, sigues pasando por al lado del estadio, al lado de la ciudad deportiva, y dices, ¡buah! Que ese sentimiento no es difícil que te lo aporte otro club. Pero bueno, yo sé que voy a ser del Mallorca toda la vida y seguiré yendo a Somos en primera, en segunda y en segunda B, como he hecho toda la vida. Y eso te diría que es la sensación más fea que he vivido en el fútbol.
¿Qué consejo le darías al Pere Joan de 18 años? Pues un consejo que le daría al Pere Joan de 18 años es que a lo mejor no se fiara tanto de la gente, de que mirara un poco más por él, en el sentido de lo que le interesa a lo mejor en su carrera, y que hiciera caso a lo mejor a lo que le decían entrenadores que a lo mejor en ese momento, tema de lesiones y tal, hacer preventivos y tal, lo tenía un poco menos automatizado que ahora y no lo hacía, y a lo mejor tenía más, a lo mejor no, casi seguro tenía más lesiones por motivos como ese, como por no prevenir tanto lesiones y tal. A lo mejor hubiera sido diferente, pero bueno, eso yo creo que es lo que le diría. ¿Y qué es el fracaso para Pere Joan? Para mí el fracaso es no intentarlo, la verdad. No creo que un fracaso sea no jugar en el primer equipo del Mallorca, como hemos hablado ahora. No me lo tomo eso como un fracaso. Yo sé que lo he intentado, es más, he rechazado por intentarlo. Siempre se puede hacer más, soy consciente, siempre podría haber hecho más. Es verdad que he dado todo lo que tenía para intentarlo. No se me ha dado, pero bueno, yo creo que mi mayor fracaso sería no haberlo intentado, y a día de hoy tengo 24 años y lo voy a seguir intentando para llegar a lo que quiero, que es ser futbolista de primera división. ¿Qué significa el fútbol para ti a día de hoy? Pues sinceramente, para mí el fútbol es todo. Creo que es lo que más me gusta en este mundo, es jugar a fútbol. Lo que me ha salvado cuando los equipos han ido mal o no me ha tocado jugar es ir a entrenar y que me guste. Es decir, con eso ya lo tienes todo. Para mí el fútbol es todo. Creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, el conocer el fútbol, porque me encanta jugarlo, verlo, analizarlo. Sobre todo más que fútbol, me encanta la portería. Yo creo que soy muy portero, por decirlo de alguna manera. Me encanta la portería. Igual veo un partido y me fijo más en la portería que en los jugadores de campo. Y a día de hoy para mí el fútbol pues es todo, y creo que me vaya bien o me vaya mal, lo será toda mi vida. Es decir, yo creo que el fútbol lo va a ser todo para mí durante toda mi vida. Eso que dicen de que los porteros están locos. Sí, ya te lo confirmo yo. Ya te confirmo yo. Creo que no he estado con un portero que esté bien de la cabeza en mi vida. Yo no lo estoy, pero lo sé, pero con los que he estado hay alguno que está peor. ¿Algún sueño por cumplir? Sueño por cumplir. Bueno, tengo el sueño aún de debutar en primera división. No me lo voy a quitar nunca, llegue o no llegue. Es decir, siempre va a estar ahí. Obviamente mi sueño antes era con el Mallorca. Obviamente no lo descarto porque nunca se sabe lo que puede pasar en esta vida. Pero sí, si ponemos mi sueño más top sería jugar en primera división con el Mallorca. Pero sobre todo un sueño que tengo es ser jugador de primera división. Y el día que cuelgues los guantes, que queda muchísimo aún, pues espero, ¿te gustaría seguir ligado al mundo del fútbol como entrenador? Sí, yo tengo clarísimo que me encanta la portería. Me encantaría poder formar a más que a lo mejor entrenar a nivel élite. Me encanta mucho el hacer crecer a jugadores, el poder tener la capacidad de no sé si la tengo o no aún, pero me encantaría el poder enseñar a chavales, más que el tema de lo típico que dice todo el mundo, de la portería, el poder hacer academia, no sé qué pasará, pero el poder juntar a un par de chavales que les encante la portería, que quieran aprender, que vengan con ganas de hacer algo bonito como es estar en un grupo, jugar a fútbol, aprender a respetar al compañero y todo, y subir a chavales, a alguno llegar a otro, ¿no? Obviamente, pero me encantaría el poder ver un día un portero que a lo mejor hubiera entrenado yo y que estuviera en primera división o jugando a nivel profesional.
¿Y cómo te gustaría que te recordasen las personas con las que has compartido vestuario? Sinceramente siempre intento que se queden pues, con que soy buena persona. Parece lo típico de decir, pero es que al final, más que con lo futbolístico, es que es casi lo primero que preguntan. ¿Y este qué? Dice, este es un personaje. Pues intento que se queden con el ser buena persona, que al final que el fútbol, el resultado nunca me cambie el cómo soy, porque a veces cuando pierdes puedes ser más agrio con un compañero o saltar algún día y cuando va contento eres el más feliz. Pues yo sinceramente tengo la suerte de poder llevar eso bien en mi cabeza y quiero que me recuerden pues por ser buena persona y siempre respetar a todo el mundo. Vale, ya última pregunta. Si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas que has compartido vestuario, ¿cuál sería? De portero pondría a Leo Román. Lateral derecho pondría a mi buen amigo Pere Amer. Lo pongo de lateral. Centrales David López y Pep Guellá. Lateral izquierdo Marcos Navarro. Pondría de pivote a Paul. Luego haría aquí una mezcladiza de dos zurdos como son Víctor Junior y Toffol Montiel. Luego pondría en una banda Tobar, Mario Domínguez de delantero y Mar Jurado de banda. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Pere, por venir y por apoyar el proyecto. Encantado de venir y espero que sigas creciendo como estás haciendo.